Hola, en este tercera video cápsula voy a mostrar algunos aspectos que le van a ser útil para hacer su tarea. En la tarea 1 los pidemos de programar algo para encriptar algunas cadenas de texto. Es algo muy básico en dos partes y vamos a ver, pero eso le va a hacer aprender un poco a manipular Python y a entender cómo se codifican, cómo funciona el compilador. Cuando hay texto, el texto de verdad para el compilador es un número y él va a mostrar un dibujo que es el para un carácter i, es el iésimo dibujo correspondiendo a eso. Primero aquí escribí un pequeño programa en Python. Print es para escribir. Toma parámetros entre paréntesis, pueden ver las dos y una cadena de texto. Escribo el texto en inglés. Imagino que se pueden entender. El ASCII code of y adentro de la cadena de texto con doble quote yo puedo usar simple quote y viceversa. Si yo quiero usar doble quote, yo voy a usar simple quote al exterior para un espacio. Y con eso se termina mi cadena. Y aquí yo puedo extraer el número que corresponde a un espacio con la función orb. Con la función string yo puedo construir una cadena de texto que corresponde a eso y eso concatenarlo para obtener el resultado que ustedes ven acá. The ASCII code of space is 32. Cada carácter incluido en mi editor de texto, cada carácter corresponde a un número. Eso nos va a ser muy útil después. Aquí inicié un pequeño programa, es en inglés, pero Python es en inglés, para i en el rango que inicia con el número ordinal correspondiente a mayúscula A hasta el número ordinal que corresponde a mayúscula Z. Yo voy a hacer el mismo que yo hice con el espacio, pero dado que ya yo tengo un número, yo voy a escribir the ASCII code of el número i, que yo cambio en string para poder visualizarlo, corresponde al carácter y yo voy a escribir el carácter cual ASCII code es i. Y después hago el mismo para A minúscula y Z minúscula para que se den cuenta. Y eso los da un pequeño vista, y es un programa que pueden hacer ustedes, de lo que sea la tabla ASCII. Mayúsculo A corresponde a 75, B 76, 76 y es todo eso un rango. Todo eso es el rango de las valores mayúsculas de 65 a 89. No tiene que memorizarlo, es solamente saber. Y de 97 a 121, toda la letra de A a Y en minúscula son un rango continuo de 97 a 121 en la grande tabla de código ASCII que corresponde a todo eso. Puede parecer un poco abscondo, un poco. Pero no vamos a necesitar esta tabla, pero de saber que es en un rango, eso nos va a ser útil. Y en particular, si tenemos un carácter A y que queremos calcular 5 letras más, un valor de shift de 5, vamos a decir si es un espacio, le damos igual. Si es una mayúscula, tengo solamente, no, que verdad, eso después yo puedo agregar solamente la valor de shift a su número y recambiarlo en un carácter. La función orb me permite de cambiar el carácter char en un número. La función plus shift permite de agregarlo y eso. Y si por ejemplo tengo A, A, B, C, D, E, F, A más 5 debería ser F y es lo que vemos acá. Si yo ponía 2, A más 2, A, B, C, y es C, y es el resultado que se ve acá.
pero ahora si ponemos Y, por ejemplo, vamos a tener algo que no es alfabético. Y puede ser un problema. Por eso es the wrong approach. Tenemos que ser un poco más sofisticado y por eso hemos detallado el rango de A a Z minúscula y mayúscula. Si el carácter es espacio lo dejamos igual. Si el carácter es más grande, es mayúscula, la función IVEPER permite decidir, lo podremos haber hecho comparando con ordinal mayúscula A, mayúscula Z y cosas como eso. Pero si es una mayúscula, entonces lo que yo puedo hacer es calcular cuánta posición es después de A, cuál es su rango dentro de todas las letras en mayúscula. Es lo que hace ordchar menos ord de A. Yo le agrego la valor de shift. Y después uso este porcentaje que es el operador para el módulo. La división es el resto de la división entera. Divido por 26. Si subo más de 26 es lo que va a restar 26. Lo que queda es el resultado del módulo. Y eso lo vamos a agregar de nuevo al rango a ord A para obtener un número y pasarlo a la función CHR que nos da el carácter. Ahora, si yo doy A5, obvio que me dan A, B, C, D, E, la valor normal. Y ahora si le doy una valor de Z, si A es F, B, C, D, E, F, y si doy una valor de Z, E, justo antes de F, si yo doy Y, Z, A, B, C, D, y es D el resultado. Con eso tenemos todos los elementos para poder hacer la función que quiero mostrar en clase, que doy el código en la tarea. La función ROT13 es un juguete chistoso. Ahora si tengo una string como introducción a la programación, el título del curso, voy a tratar de construir en Cipher la rotación para cada letra de string por 13 caracteres. En Python es relativamente fácil de iterar sobre un string por cada carácter en la cadena string. Si es un espacio, yo agrego eso a Cipher, que es lo que va a retornar al final. Si es una mayúscula, entonces yo voy a hacer la fórmula que teníamos acá, que yo mostré antes, pero vamos a agregarlo a Cipher, agregarlo carácter por carácter. Tomamos el número ordinal del carácter de la string, sacamos el número de A mayúscula, agregamos 13, hacemos un módulo 26 y agregamos de nuevo el número ordinario de la letra, y si es minúscula hacemos el mismo con A minúscula y después lo retornamos. Y si es introducción a la programación nos da este código vague, y no es un buen código. El hecho que guarda los espacios entre otros nos puede ayudar a adivinar que probablemente eso es un A, y eso nos permite probablemente de adivinar que la valor de shift es un 13. Y la razón por qué la valor 13 es que si yo tomo, en vez de tomar introducción a la programación, yo tomo esta cadena, cuando yo lo roto de nuevo de 13, yo tengo introducción a la programación. Cualquier otra valor de shift, por ejemplo 5, habría que agregar 5 para codificar, restar 5 para volver a la valor original, para decodificar. Pero con 13, 26, la cantidad de letra no acentuada en el alfabeto latino, al menos, 13 es la mitad. Si se suma módulo 26, la rote 13 es su propia inversión.
So, la idea de la tarea, y lo puse en archive para que no lo puedo mostrar en clase sin realmente querer, pero es de recuperar este código, jugar un poco para entender, para recuperar el input y cosas como eso, del estándar input, y intentar de hacer algo que implementa cualquier rotación, no solamente 13, pero de tomar un parámetro que permite de hacer la rotación. Ese es el código de César. Lo hacían a la mano y contar sobre los dedos es un poco molestoso. So de hacerlo en el computador van a ver el superpoder de la automatización, de ser flojo y de no tener que hacer todo a la mano. Sorry. Y la segunda parte de la tarea es la quizás más interesante, un poco más difícil, pero no tan. Es en vez de tener solamente un número, uno puede tener una secuencia de números. Por ejemplo, 1984. Y el primer símbolo subirlo de 1, el segundo subirlo de 9, después de 8, después de 4, después de 1, de 9, de 8, de 4, de 1, de 9, de 8, de 4. Y con un arreglo de clave relativamente largo es mucho más difícil de romper. Porque aquí, de tener una sola letra, yo puedo definir que en el idioma español probablemente es un A, un I o un E. Eso me da 3 valores posibles de shift. Y con eso yo probo, yo veo si hay alguno que tiene sentido, yo rompo el código. Pero si la valor puede ser distinta para cada letra, se pone un poco más difícil. Y se llama el Bible Code porque la secuencia de números puede ser muy grande, puede ser un libro de referencia que tiene las dos personas que corresponden, y si el libro está más grande aún que el texto que encriptamos, no se puede predecir cuál número se va a usar. So, hay que estar de acuerdo sobre la posición inicial a usar en la Biblia y cosas como eso, pero eso da un código que es un poco más difícil de romper. Eso, deberían ver este video. En clase yo voy a estar aquí para ayudarlos a replicar lo que los he mostrado y después ayudarlo un poco con la tarea, pero es algo también que tienen que aprender ustedes a resolver. Y van a tener Easy Program Checking siempre para poder probar si su respuesta está correcta antes de entregarlo en los cursos. Eso. Es la primera videocapsula que hago con OBS. Espero que el sonido está ok. Espero que es relativamente claro. Y espero que me vaya a mejorar en el semestre. Y cualquier cosa, las clases son aquí para que ustedes puedan hacer preguntas. ¡Ánimo! ¡Chao!